6 de la tarde con 33 minutos. Bueno, el Senado de la República inició cabildeos con sus contrapartes en los Estados Unidos para, pues, hablar del tema bilateral, las cosas mucho más concretas en aquellos lugares, en aquellos espacios en donde la relación México-Estados Unidos, pues, es la de verdad, la de todos los días, la cotidiana, en donde se intercambian pues mercancías, en donde la gente concreta, de carne y hueso, tiene pues problemáticas que tiene que resolver más allá de discursos y de pues a veces absurdos que se plantean en el mundo de la política. Y en ese sentido es que pues aparecen aquí figuras como la que ayer estuvo en nuestro país, el senador republicano Jeff Flake, conocido por, pues a pesar de ser republicano, republicano por Arizona, este estado en el que también hemos tenido algunas complicaciones, pero finalmente es uno de los estados que pues representa una parte fundamental en el tema del comercio de México con los Estados Unidos y de vinculación con la otra parte, la parte de Sonora, y que además representa un espacio importante de lo que sería el tema migratorio, tanto para nosotros como para ellos. Y el día de ayer estuvo aquí y habló pues con los propios senadores de nuestro país, entre ellos con Marcela Guerra, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Senadora Marcela Guerra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, bueno, yo tuve una reunión, vamos a decir, con Jeff Flake incluso antier, y bueno, fue muy fructífera porque tocamos todos los puntos a los que te has referido esta tarde, es decir, los irritantes de la relación que se han puesto todavía más, ahora sí que más álgidos, que es el tema migratorio y la deportación masiva que amenaza con venir en los próximos meses, y que México debe de ser exigente, muy enfático en primera instancia en exigir a Estados Unidos orden en la repatriación. Y el orden implica la verificación de la nacionalidad o del país de origen muy claro, cuanto que no podemos recibir gente que no sea mexicana. Ese es un punto. El otro punto es que queremos que no haya violaciones a los derechos de los connacionales, es decir, que no nos los dejen nada más así en medio de la nada ahora que son verdaderamente impropias, y que queremos nosotros orden en la entrega, orden para poder brindarles toda la atención que se merecen los connacionales en centros, en puntos específicos, y poderlos nosotros conducir y repatriar a sus estados de origen. Ese es el tema, ese fue un tema. El segundo fue el que él pudiera hacer, junto con la de la voz, una permanente, vamos a decir, un puente permanente de comunicación entre el Senado americano y el Senado mexicano, y eso es muy fructífero porque ahí tendríamos un aliado. La mayoría de sus votantes, como gran parte de sus votantes, son de origen mexicano. Él lo sabe, él sabe la presión que también siente sobre sus propias comunidades, y bueno, pues vino aquí a entablar una comunicación directa con nosotros, y yo pues sinceramente ya lo había visto yo en Washington en uno de los viajes que tuvimos precisamente para la planeación de la interparlamentaria, que por cierto, la reunión interparlamentaria entre los senadores de México y Estados Unidos está pendiente, y creo que ya una vez que se sabe la composición que va a tener el Senado americano, ellos tendrán a bien el de nombrar pues ahora sí como se dice, un Sherman o vamos a decir, un senador cabeza de la organización que habrá de tener en los próximos meses para la interparlamentaria, donde se tocarán todos estos temas. Especialmente quedó muy claro y se puso sobre la mesa, no en una, sino en varias ocasiones, vamos a decir, el tema del comercio, de la apertura comercial que México ha venido entablando desde hace años, y que no vamos a claudicar en esa causa, en ese tema. Bueno, para México el comercio abierto es una causa, es un camino que vamos a seguir todo el tiempo, porque ha brindado a nuestro país y a los ciudadanos mexicanos prosperidad, ingresos y además desarrollo. Y eso se traduce, mi querido en que nos hemos convertido, por ejemplo, un ejemplo, una industria, por ejemplo, la industria de cítricos, la primera en el mundo, sobre todo en naranjas. La industria de autopartes y la industria automotriz. Entonces hay muchísimos clústeres que están trabajando muy bien, y que nosotros tenemos la obligación
no solo el gobierno de la República, sino el Senado de la República, de acompañar permanentemente a que se concreten todavía más metas y más objetivos económicos. Ahora, el propio senador Flake aparece el día de ayer entre aquellos que podrían incluso bloquearle al señor Trump algunos nombramientos, aparece como uno de sus opositores dentro del Partido Republicano, porque pues está más en la lógica de seguir planteando América del Norte como un bloque y no pues regresar a lo que parece es la concepción original de Donald Trump de los Estados Unidos como un ente separado del resto de América, de América del Norte. En ese sentido, parecería que me imagino, me dice si es cierto o no, pero que el tema con él pues era un tema de enormemente de empatías, o sea, de pues prácticamente agendas que era difícil discutir con él algo porque estábamos, digamos que en la misma longitud de onda frente a lo que él tiene que enfrentar como presión del lado de su propio partido o de su propio presidente electo, Marcelo. Es correcta la percepción y así es. Tenemos un aliado en Flake, tenemos un aliado, él está a favor del libre comercio, él sabe el dinamismo de la frontera porque vive y fue electo en un estado fronterizo. Y entonces en ese sentido él va a defender incluso el mecanismo de una frontera del siglo XXI, el diálogo de alto nivel que ya se entabló incluso con el presidente Obama y con el presidente Peña Nieto en su momento, el de hacer de la frontera una frontera del siglo XXI segura, pero además mantener ese estado vigoroso que tiene en el tránsito de bienes y de personas confiables. Entonces, en ese sentido, él comulga perfectamente con esos objetivos, con estas políticas, y creo que ahí no, sí verdaderamente tiene razón, no tenemos nada que discutir con él, creo que es un aliado. Ya hicimos un compromiso de comunicación permanente y además él sabe que el Tratado de Libre Comercio es un tratado que no se puede renegociar o que no se debe de renegociar. Él, al igual que nosotros, estamos en el plano, en el sentir de vamos a decir, una revitalización del tratado, una modernización, el de incluir apartados que no existían, como es el de comercio electrónico, que en su momento cuando se firmó este tratado pues no existía el comercio electrónico y ahora es algo muy importante, incluso el de revisar los términos y de las patentes, de los derechos de autor, no solo en cuanto a respetarlas, sino además en establecer los términos, porque por ejemplo en ciertas áreas de computación se establecieron hasta 100 años en algunos de los capítulos, entonces pues eso ya no opera, sobre todo con el adelanto de la tecnología, entonces igual en la industria farmacéutica, entonces sí es importante una modernización, sí es importante el de revitalizarlo y el de adecuarlo, y creo que estamos en ese mismo tenor. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y sobre eso también va a recaer el debate, al igual que en el Senado de la República. Bueno, pues esperemos encontrar más aliados como ese allá en el Congreso norteamericano. Marcela Guerra, senadora del PRI, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, y bueno, como tú bien dices, la sensibilización ha empezado y haremos lo nuestro. Así es. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Vámonos a una pausa, 6:42. Esto es Noticias MBS. Usted escucha Ezra Shabot en Noticias MBS. Continuamos.